Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan claramente? Sí, Perfecto. Bueno, habíamos empezado el día de ayer a hablar sobre el tema de recolección de datos. Sí, que sería como algo previo a la cuestión de ya prácticamente hacer lo que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? De presentar en tablas, de presentar en gráficos, de sacar promedios, etcétera. Y ayer hablábamos como de algunos recursos que podemos usar. Dentro de este estábamos hablando de este recurso que eran las encuestas. Dentro, sí, de estas encuestas habíamos visto varios tipos de preguntas, las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las dicotómicas, preguntas de elección múltiple, preguntas con respuesta en abanico. Hablábamos también de la matriz de preguntas, en donde podíamos presentar como una matriz de las mismas. Hablábamos de las preguntas de clasificación y hablamos de, a ver, ¿hasta dónde nos quedamos? Déjenme acordar, ya estamos acá. Hablamos de las preguntas de estimación, las preguntas de hecho, que sería otra clasificación, igual estas últimas, las preguntas de acción también ya habíamos hablado, las de intención, que están dirigidas justamente a eso, las de opinión también ya vimos, y creo que hasta las de opinión nos quedamos. Ya. Entonces, como habíamos visto, para hacer un cuestionario uno tiene que ver qué tipo de pregunta va a trabajar, ¿ya? Y dentro de eso también están estas otras preguntas que se conocen como preguntas índice o preguntas test. Cuando hablamos de este tipo de preguntas, preguntas índice o preguntas test, lo que buscamos es obtener información sobre, sobre cosas que se susciten, ¿sí? Eh, y no se pueda realizar como la indagación de forma directa, ¿ya? Entonces, cuando no podemos hacer una pregunta de forma muy directa, entonces ahí se utiliza como estas preguntas test. Por ejemplo, aquí, cuando se hace, por ejemplo, una pregunta directa, ¿cuánto gana usted? Es directa, ¿no es cierto? Pero si nosotros deseamos incluir un tipo de pregunta test, que es como para no ir directamente a preguntar cuánto gana, porque puede ser delicado, digamos, puede haber otras cuestiones que sean como delicadas, nos vamos como por otro camino más largo, tal vez. Por ejemplo, se le puede preguntar, ¿posee vehículo, posee casa propia, televisor, tiene personal de servicio? Que son preguntas que permiten al entrevistador tener una idea, ¿no es cierto?, de eh, qué tan altos o bajos son los ingresos de una persona. Ya. Por otro lado, nosotros podríamos plantear estas preguntas como está aquí. Piensa, por ejemplo, ¿no es cierto? Piensa costear sus estudios con. Entonces aquí se le da como la opción a que el encuestado, sí, pueda escoger. Claro, y no le estamos preguntando como directamente, sino que de una forma indirecta. Piensa trabajar durante sus estudios universitarios, que sería también otro tipo de pregunta. Ahora, cuando ustedes vayan a redactar una pregunta para recolección de información, tienen que tener claro, obviamente, el tipo de, el tipo de estudio que están haciendo. Obviamente toca tener súper claro los objetivos, porque esos van a ser mis guías para yo saber qué quiero hacer.
¿Qué voy a preguntar para obtener la información que necesito para cumplir ese objetivo? ¿Ya? Entonces, estas preguntas que ustedes hagan, aparte de estar alineadas al proyecto que estén realizando, al estudio que estén haciendo, deben ser claras, ¿sí? No me voy a dar como 1000 vueltas para hacer una pregunta, sino tiene que ser clara y concreta, directo al grano, digamos. Concisas, se debe evitar como redacciones ambiguas que no, o redacciones que no tengan nada que ver con el tema, o redacciones que le dejen a usted o que le dejen a la persona que lee eh, dudas, ¿sí? Dudas sobre el grado de precisión que se espera en la respuesta. Entonces, hay que ser lo más claro, conciso, concreto posible. Aquí, bueno, nos ponen un ejemplo. Ejemplo, en el caso de sueldo, precisar si es nominal, efectivo, quincenal o mensual. Ya, entonces, para, por ejemplo, hacer una pregunta al respecto, se debe tomar en cuenta que el lenguaje que se maneje debe ser sencillo y comprensible. ¿Ya? No voy a, no sé, a poner el lenguaje más rebuscado que pueda encontrar, no. Tiene que ser sencillo. Ya los tecnicismos deben quedar para el informe, no para las preguntas que se estén haciendo. Y ustedes deben conocer muy bien la población de estudio, a quienes están encuestando. O sea, es necesario tener una idea, o cuando uno va a hacer ya un estudio, previamente, ¿sí? Haber hecho un sondeo de, yo qué sé, del grado de conocimientos, de la escolaridad, de las formas de vida, de la cultura como tal, para saber cómo dirigirnos, ¿sí? A este público, porque cuando estamos entrevistando o recolectando información, debemos estar como a la par de nuestros entrevistados. También las preguntas deben ser específicas, que contengan una sola idea, evitando, ¿no? Que se interrogue dos cosas en la misma pregunta. Entonces debe ser una sola idea. Digamos, yo quiero preguntar de la edad, ¿qué edad tiene? Punto, ¿no es cierto? Es precisa, concisa, es una sola idea, pero no voy a estar, no sé, ¿qué edad? A ver, ¿cuál es su edad y qué grado de escolaridad tiene? eh, y qué se acuerda de qué pasó cuando usted estaba en la primaria. Ya. Entonces hice una pregunta como muy larga, dándome vueltas, y hubo múltiples, en este caso, múltiples ideas. Se debe evitar eso. ¿Ya? Formularse en forma neutral e imparcial, evitando interrogantes positivas o negativas que induzcan o favorezcan una respuesta. Es decir, aquí no debemos nosotros forzar a que la respuesta sea un sí o un no. No sé si han visto ustedes alguna vez estos entrevistadores de las noticias. Ellos hacen todo lo contrario a lo que acabo de decir. Ellos le dicen a la gente, usted salió a la marcha porque está en contra del presidente, ¿verdad? Si ven, estoy yo afirmando. Estoy preguntándoles, pero estoy yo afirmando. Eso en una investigación científica se debe evitar absolutamente. ¿Ya? No pueden ustedes afirmar, tienen que hacer preguntas en donde se pueda recoger la información lo más objetiva posible y donde no haya injerencia de nuestra parte, ¿sí? De la parte del entrevistador. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de lo que no se debe hacer. Dice, ¿se opone usted a que el personal se capacite a través del método de educación a distancia? Entonces aquí dice, se opone usted, está afirmando que ya se opone. Entonces puede influir en las respuestas. ¿Ya? Igual la otra también es una mala formulación. ¿No cree usted que es conveniente modificar el sistema de alumbrado? Entonces ya está condicionando. ¿No cree usted? Está diciendo no. Oiga, acá está de acuerdo con el trabajo actual, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya le está diciendo lo que tiene que decir. O sea, está de acuerdo con el trabajo actual, ¿no es cierto? Entonces, esto no se debe hacer en una investigación porque no nos va a dar resultados objetivos.
puede influir. Entonces, lo correcto o lo opuesto a lo que ustedes vieron aquí es poner cuál es su opinión sobre el método de educación a distancia para capacitar el personal, contrario a lo que está acá. ¿Cree usted conveniente modificar el sistema de alumbrado? En su trabajo usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. ¿Sí ven? Es contrario a decir está de acuerdo con el trabajo actual, ¿no es cierto? Ya le está diciendo lo que tiene que responder. Acá le dice, escoge entre estas opciones. De ahí, las preguntas también pueden tener una secuencia. Y siempre en esta secuencia lo que se hace es empezar por las preguntas más fáciles y se deben hacer de forma impersonal y pasar gradualmente a las más difíciles o delicadas, a medida que la atención que se tiene con el entrevistado o bueno, con el encuestado disminuye. ¿Por qué se sugiere esto? Porque cuando uno va a entrevistar a alguien o va a hacer una encuesta, siempre hay un grado de tensión por parte de la persona que está siendo entrevistada, ¿ya? Porque no nos conoce, porque tiene la incertidumbre de qué querrá esta persona. Entonces eso hace como que tenga como un grado de desconfianza incluso. Entonces, para ir bajando esa tensión que se genera en el inicio, se recomienda, ¿no? Que las preguntas al inicio sean como las más fáciles. Más fácil. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? Eh, no sé, ¿cuál es su hobby? Depende del estudio que esté haciendo y después puedo ir a lo más complicado. Ya, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de minería, empiezo conociendo a la persona. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? ¿En qué zona vive? Son preguntas sencillas, ¿no es cierto? Y después puedo pasar a algo más complejo como preguntarle, eh, durante el tiempo del ingreso de la minera, ¿usted ha observado despojos de tierra de las personas de la comunidad? Como ustedes ven, es una pregunta más complicada. Esa no puede ir de plano al inicio, porque claro, hay una tensión y la gente todavía no se suelta. Entonces hay que ganar un poquito de confianza y se puede pasar a preguntas más complejas. Em, También en esta secuencia se debe colocar bajo el mismo tópico o idea, o sea, a veces hay cuestionarios que uno tiene que dividirlos en tópicos, no puede mandar como todo mezclado hecho un champús, sino, por ejemplo, datos personales, unas preguntas, para recolectar la información de formas de vida, de conocimientos sobre minería, poniendo el mismo caso de minería. Entonces yo hago como segmentos, ¿ya? Y tienen que tener un mismo tópico, acabo un tópico y voy a las preguntas del siguiente tópico. Em, Todas las preguntas necesitan tener la misma instrucción para ser respondidas y deben agruparse en categorías, que es lo que yo les decía. Y las instrucciones deben ser las mismas. Por ejemplo, señale con una cruz o señale con una X o encierre en un círculo o pinte de algún color, etcétera, ¿ya? Em, también, también se recomienda utilizar una técnica que se llama el embudo, ¿ya? Esta técnica consiste en empezar con preguntas generales o abiertas y después pasar a ir especificando y entrando en más detalle en el problema que uno esté investigando, ¿ya? Y para eso se debe tomar en cuenta también que si el encuestador, o sea, el encuestador debe ser conocedor del tópico necesariamente. Se debe también capaz tener como cierto tino para ciertas cosas porque hay temas que pueden tener involucradas emociones y por lo tanto hay que analizar bien cómo se formulan las preguntas. Eh, y también eh, se debe pensar como en qué tan intensos y fuertes son los puntos de vista. Entonces, todos estos elementos entran como para ir haciendo el cuestionario y utilizando esta técnica del embudo.
Ya, igual aquí nos explican como los pasos para elaborar un instrumento de este tipo, ¿no es cierto? Primero, se debe decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento, es decir, mi población de estudio, ¿a quién le voy a hacer la encuesta? No es que voy al azar, digo, bueno, voy a hacer unas encuestas y después a la final ya veo a quién le hago la encuesta. O ya veo a la final a quién le aplico este cuestionario. No, tiene que ya decidirse previamente esto. Se debe también considerar las características de la unidad de observación o, o el sujeto que esté relacionado con el instrumento. Lo que les decía, ¿no? Uno tiene que hacer un previo sondeo de todos estos elementos para saber cómo abordar la temática, cómo entrevistar, qué preguntas hacer, cómo hacer las preguntas. Supongamos que sea una población sensible, ¿ya? Una población sensible, por ejemplo, puede ser cuando haya habido un terremoto. Entonces la gente está todavía nerviosa, está sensible. Toca pensar muy bien, sondear muy bien cómo yo voy a levantar la información en ese grupo. Porque no es lo mismo, digamos, en unas personas, no en una zona sensible que en una zona que esté un poco más relajada. Se debe determinar claramente qué información quiero. Por ejemplo, formas de vida, tal vez, o tal vez quiero conocer qué es lo que la gente conoce sobre minería. Es algo muy específico, entonces en función de eso planteo mis preguntas. Determinar la estructura del instrumento, que es lo que les decía hace un rato, secciones. O sea, yo debo dividir en secciones según los tópicos para poder aplicar el cuestionario o si es algo más menos complejo, puede ir incluso como un formato general. Una vez que se ha elegido todo eso, se diseña el instrumento, es decir, ya elaboramos las preguntas, los ítems. Eh, y claro, todo esto se debe hacer tomando en cuenta el alcance y la estructura común. En el 6 se debe probar el instrumento, eso hablábamos antes, ¿no es cierto? Probar el instrumento es hacer una prueba piloto. No sé, yo voy y le hago el cuestionario a alguien más, ¿ya? Para ver qué tan claro está, si entienden, si no entienden. Y si no es muy claro o si necesita ajustes, se lo hace. Y al final se debe revisar el instrumento, el documento que se vaya a usar, ¿sí? Para después reproducirlo. Es decir, sacar copias, si es que se va a sacar copias, o enviarlo por redes sociales si se va a hacer de esa manera. ¿Preguntas? ¿Alguna cosa? No. A ver, vamos a hacer un ejercicio ahorita, ¿ya? Todos trajeron un tema que quisieran como más o menos investigar. No, sí, no sé. Mm, ¿En base a qué puede ser el tema, Inge? Eh, a cualquier tema que ustedes quieran como conocer. Pero se acuerdan que les dije, piensen en un tema para el día de mañana, de lo más específico posible, porque vamos a hacer un ejercicio. A ver, déjenme ver, yo voy a poner el tema para todos, creo. ¿Qué tema puede ser? Ya. Voy a anotarles aquí. Vamos a tomar como tema eh, ya. Supongamos que este fuera el tema.
ya, que como no creo que trajeron el tema, voy a asignar. Está como súper leve, o sea, no está bien formulado todavía, pero la idea es averiguar sobre la alimentación de los comerciantes informales de la ciudad de Quito en el sector de Carapungo. Ya, entonces, ¿cuál es el trabajo ahorita? Vamos a ir planteando preguntas que me lleven a justamente solventar este tema. Prácticamente, el objetivo de esto, voy a cambiarle el color, no me gusta rojo. El objetivo de esto, ¿no es cierto? Para que tenga más claro, es conocer informales de la ciudad de Quito en el sector de Carapungo. Ya, un tema sería más o menos como de nutrición, pero más complejo. Entonces, nuestro objetivo es conocer cómo se alimentan los trabajadores informales, los comerciantes eran, ¿no? Perdón. Los comerciantes informales de la ciudad de Quito en el sector de Carapungo. Ya, ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es la tarea ahorita? Lo que vamos a hacer es, anoten por favor, si tienen en qué apuntar, ¿sí? Para que vayan anotando qué nomás van a hacer. Respecto a este tema, vamos a formular. Primero, 4 preguntas abiertas. Inge, puede repetir, disculpa. Ya, vamos a hacer primerito, vamos a formular 4 preguntas abiertas. Segundo, 4 preguntas cerradas. Dentro de estas preguntas cerradas van a ser 2 de las preguntas cerradas son dicotómicas y 2 de elección múltiple. Repetir, Inge. Ya, a ver, 4 preguntas abiertas y 4 preguntas cerradas, pero las preguntas cerradas van a ser 2 dicotómicas y 2 de opción múltiple. Vamos a hacer 2 preguntas con respuesta en abanico. Van a ser una pregunta de clasificación. Vamos a hacer 4 preguntas de estimación. Cuatro de estimación, 4 preguntas de hecho, 4 preguntas de acción, 4 preguntas de intención, dos preguntas de opinión,
y 2 preguntas de tipo test o índice. Listo, vamos a hacer ese ejercicio ahorita, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Les parece? Tenemos media horita para esto. Y después vamos a exponer las preguntas. Si este es individual, este trabajito. En la computadora Inge en Word. Sí, puede hacerlo en Word. Si no tenemos computadora a mano, puede hacer, computador, perdón. Puede hacer a mano, no hay problema. Lo importante es que las tenga porque las vamos a revisar al fin. Bueno, en media hora. Son las 8:03, 8:33. Revisamos. Para practicar un poquito esto.
Cuéntenme cómo les fue. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Ya. ¿Cómo les fue con las preguntas? ¿Quién nos quiere presentar sus preguntas? Voy a poner para que puedan compartir. ¿Nadie? A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada uno me presenta dos preguntas, de cualquier tipo de pregunta. Empecemos con Andrés. Paula. Estas avancé a hacer, Inge. Ah, todavía no acababa. No se acababa, Inge. Por eso les pregunto Ah, cómo les fue con las preguntas. Nadie me dice nada. Es que estaba con una pregunta en la cabeza que por eso no podía decir o no termino. No se venían las ideas rápido. Ay, ay, ya. Más de esas tengo, Inge, y me faltarían estas de acá. O sea, la mayoría. Faltan bastantes aún. Sí, pues estaba haciendo más o menos esas y poco a poco más o menos avanzando. A ver, veamos las que hizo. Ya, Preguntas tengo abiertas. las cuatro preguntas abiertas tengo ahí. ¿Ya? ¿Dónde frecuentemente usted se alimenta? ¿Qué tipo de alimento usted prefiere en este sector? De acuerdo a su actividad, ¿qué tan importante cree usted que es alimentarse? ¿Cuánto es el máximo que cuánto es lo máximo que usted pagaría por un almuerzo? Dicotómicas. ¿Ha corrido alguna vez en el mercado? Sí, no. Ha comido, perdón. ¿Cree usted que los precios de los almuerzos son de acuerdo a su bolsillo? Sí, no. Perfecto. ¿Aproximadamente cuántos restaurantes cree usted que hay en el sector? A, 25, B, 6, 50. Indique el nivel de satisfacción con el alimento del mercado con restaurantes del sector. Bueno, muy bueno, malo, muy malo. Perfecto. ¿Qué producto cree que consume más en este sector? ¿Ya? Sí, sí, vamos bien, Andrés. Vamos bien por ahí. Califique qué es lo que qué es lo que usted ve primero para alimentarse, siendo 3 la nota más alta y 1 la más baja. Costo, aseo, presentación. Ya del 1 al 3 no nos le hizo. Sí, sí, En vamos bien. en esa idea estaba Inge todavía. Ya, perfecto. Gracias, Andrés. Vamos Inge, con Fernanda. Inge, yo le tengo hecho eso, estoy haciendo esa mano porque estaba media mala todavía con la computadora. No hay problema. Nos Ya. puede enfocarla Bueno, o leer eso. sí, sí voy a leer ya, Inge. Yo le tengo entre las preguntas abiertas, le tengo yo uno. ¿Cómo haría usted para alimentarse a los comerciantes de la ciudad de Quito en el sector de Carapungo? Bueno, yo le estaba haciendo en ese sentido a las preguntas, ¿no? Ujú. 2. ¿Qué opinión me daría usted sobre la alimentación de comerciantes informales en Carapungo? ¿Qué tan importante es la alimentación para los comerciales informales? ¿Cómo describiría la situación de alimentación a los comerciales informales de Carapungo? Eso tengo como preguntas abiertas. Ya. Como preguntas cerradas tengo, ¿cuál es la alimentación que se les da a comer a los comerciantes informales de Carapungo? ¿Usted está de acuerdo con la alimentación para los comerciales informales en Carapungo?
¿Está usted de acuerdo con la limitación a los comerciales informales? 4. ¿Qué recomendaría usted alguna alternativa para la alimentación a los comerciales informales del sector de Carapungo? Eso le tengo ahí como las preguntas cerradas. Tengo Ya. las de opción múltiple. Las otras no les dice Inge porque no la entendía bien. Aproximadamente, ¿cuántos comerciales informales hay en el sector de Carapungo para darles su alimentación? 20, 30, 60, 90, 120. ¿Cómo resultó la alimentación a las personas informales? Muy buena, buena, regular, Ya. mala, muy mala. Hasta ahí llegué, dije, porque estoy haciendo a mano. Ya. Ajá. Lo que le voy a pedir en las cerradas, que sean un poco más concretas para que solo tengan chance de poner una opción, porque algunas cerradas suenan como abiertas para que parece que pudieran escribir lo que ellos quieran. Entonces, precisar mejor las cerradas y la redacción. Esas como recomendaciones, Fernando. Ya, Inge. Gracias a usted por también compartirnos las preguntas. Karen. A ver, Inge, yo también le leo porque estoy con la computadora media mal. Ya. A ver, las abiertas le tengo, a ver, la primera dice, ¿cuál es su presupuesto diario para su alimentación? La otra, ¿cuántas veces come al día? La otra es, ¿quién compra la comida en su hogar? En esa no sé si estoy bien. ¿Cómo dijo esta última? ¿Quién compra la comida en su hogar? ¿Quién compra? Sí, sí es abierta. Ya. ¿Dónde comen? En las cerradas le tengo, ¿qué tipo de comida prefiere usted comer? Y bueno, ahí yo le puse igual chatarra, comida saludable y comida vegetariana. Ya. En el otro, ¿qué tipo de alimentos usted consume con frecuencia? De ahí puse mariscos, de proteínas. Eso. Y estas las dicotómicas, ¿cree usted que tiene una buena alimentación? Ay, me ha faltado otra vez. Bueno, ya la, la del abanico ¿Sí o le no? tengo. ¿No es cierto? Ahora, Me ha faltado otra de la dicotómica. ya. Ya, la otra de abanico le puse, ¿qué tipos de alimentos usted consume con frecuencia? De ahí pollo, carne, vegetales, mariscos, hortalizas, frutas. Ya. El otro, ¿qué tipo de frutas come usted con frecuencia? Y ahí, bueno, le enumeré igual las frutas, manzana, pera, todo eso. Ujú. En la clasificación le puse, ¿le gusta a usted comer mariscos? ¿Sí o no? ¿Y le gusta comer frutas con frecuencia? ¿Sí o no? En la de estimación, ¿cree usted que tener una buena alimentación ayuda en la salud de las personas? De ahí mucho, algo, poco, nada. ¿Cree usted que al no comer en las horas que son afecta la salud? De igual mucho, algo, poco, nada. ¿Está usted de acuerdo en consumir comidas variadas? De ahí algo, mucho, nada. ¿Y cree usted que tiene presupuesto para comer las 3 veces al día? De ahí siempre, a veces, casi siempre y nunca. Y le tengo hasta las de hecho. ¿Cuántas veces come al día? ¿Cuántas veces a la semana come en la calle? ¿Qué acostumbra a desayunar y qué bebida consume con frecuencia? Le tengo hasta ahí. Perfecto, gracias, Karen. Están bien las preguntas. Ahora, yo pensé que ya acabaron, pero no hemos acabado aún. La idea era un poco ir revisando y haciendo observaciones. Em, en todo caso, vamos a acabar para mañana, ¿les parece? Para que puedan hacer con calma, piensen bien las preguntas en base al objetivo planteado, ¿sí? Para poder revisar igual, a ver cómo están estas preguntas. Ah, no, mañana tienen examen, ¿verdad? Ya es viernes. Tienen pruebita. Entonces quedan para el lunes poder revisar. Entonces mañana nada más quedaría como la prueba para el día de mañana. Prueba Inge, esto de la varianza, la desviación estándar. ¿Solo de eso? Sí, van medidas de dispersión. Va rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Esas tres van dentro de la ¿Toca prueba. conectarnos, Inge, o no? Dígame. ¿Nos toca conectarnos? No, así como hemos estado haciendo las pruebas.
Se Ah, ya. la prueba y tienen ustedes el tiempo para realizarla, porque como siempre se hace en Excel, la computadora tiene que estar como funcionando bien y a veces el video no les permite funcionar bien. Eso hagamos mañana. El otro viernes me gustaría hacer una prueba. Veamos cómo avanzamos en materia para ver si hacemos una prueba tipo prueba oral. Pero veamos cómo se avanza en la materia estos días. Eso, por hoy día nos vamos a quedar ahí. Sí, hemos terminado con el tema de preguntas y el día de mañana tienen la pruebita y el lunes continuamos. Por favor, terminen como estas. Inge, Dígame, el otro viernes tenemos clases. ¿por qué? Es feriado. ¿Es feriado? ¿De qué? Sí, el 2. Para mí que nos deja un trabajito en vez del examen, dice. Sería que nos ayude con eso. Ha sido feriado el viernes 12, ¿cierto? O sea, hicieron puente el 10 al 12, ¿no es cierto? Ah, Así es, Inge. sí vieron que yo soy bien distraída, yo ni cuenta de los feriados me se da. No ha de haber clase. Bueno, la otra semana veamos ya cómo está la semana. En todo caso, el viernes si es feriado, pues descansamos y se corre en todo caso ¿cómo es? La, la lección al 11. O se puede hacer como dice Fernanda, en lugar de la lección hacemos un trabajito en clase el 11, por ejemplo. ¿Les parece? Sí. Ya, podemos hacer un trabajo. Inge, y la otra semana seguimos con este tema de las encuestas y todo esto, de las preguntas, o ya vamos a cambiar de tema. A ver, la otra semana vamos a revisar las preguntas que vayan a hacer este fin de semana para ver que estén bien elaboradas. Y de ahí vamos a ver otras técnicas como la observación. Claro que la observación es un poco más complejo, pero, o sea, vamos a ver brevemente. Me interesa más el tema de las encuestas, por eso nos vamos a demorar más ahí. Ajá, para que ustedes aprendan cómo a recolectar información de ese tipo. Eh, ¿Qué más quería? Algo les iba a decir, se me fue la idea. Ah, también tenemos que hacer producto integrador. Entonces, Inge, una consulta con eso que ahorita toma el tema. ¿Tenemos nosotros examen final o tenemos proyecto integrador o en grupo? O si nos toma examen final usted. suelo tomar examen final y suelo hacer producto integrador. Pero estaba pensando en hacer un pequeño producto integrador que tenga que ver con este tema de las encuestas y a base de eso hacer todos los procesos que ya aprendimos, aplicar todo. Pero para eso deben tener un tema pequeño, o sea, un tema de lo que puedan hacer, no sé, con la gente del barrio, que puedan hacer con los compañeros de trabajo, o sea, que sea fácil de hacer, algo sencillo, para recolectar la información y después procesar. Y ese sería como para seguirle trabajando y para que lo presenten como examen final y producto integrador. O sea, dos pájaros de un tiro para no complicarles mucho. Porque como van a practicar lo que hemos estado aprendiendo, entonces ahí ya se puede evaluar el tema de, del producto integrador y el examen final. No sé qué piensan, porque tenemos todavía 2 semanas para trabajar eso. Inge, y más o menos de eso, de la encuesta que usted estamos tratando ahorita, más o menos hablando en preguntas, ¿sería solo 2 como estamos haciendo ahorita o debería ser más preguntas? A ver, las preguntas depende del estudio que vayan a hacer, las que necesite hacer, ¿ya? Entonces ahí ya va a depender de lo que vayan a hacer. Pero como les dije, algo sencillo, no sé, se me ocurre qué puede ser encuestar, pero que podamos hacer algunas preguntas, por ejemplo, preguntas de cantidades, sobre todo edad, puede ser. Podemos también hacer otro tipo de preguntas que sean cualitativas también, como, no sé, gustos de música, me estoy inventando, pero no sé sobre qué podríamos hacer específicamente cada uno, de acuerdo al entorno en el que esté, para poder recolectar preguntas
y poder hacer como este proceso estadístico que aprendimos, porque esto nos sirve para interpretar justamente. Por eso les había dicho que vengan pensando un tema. Ahora la tarea de pensar el tema le vamos a dejar hasta el lunes, ¿sí? O vean estudios que ya hayan previamente, pero que sean sencillos de hacer, como les dije, que se puedan hacer, no sé, a la gente del barrio, a los compañeros de trabajo, no sé, por lo menos, pero que sean para hacer a unas 20 personas, ¿sí? Y después de esos datos recolectados, poderlos procesar. ¿Cómo los procesamos? Aplicando la estadística que ya aprendimos, la estadística descriptiva, algo del inferencial también nos puede ayudar. Eso. Pero vengan pensando un tema para ver cómo lo canalizamos. Y ese va a ser, vamos trabajando en todo caso la semana que viene y la que viene, vamos trabajando clases y a la par se va trabajando el proyecto que ya estén haciendo para que avance y no se les amontone todo al último, porque esa mala costumbre a veces tienen de amontonar todo al final y después están sufriendo. Entonces la idea es poder hacerlo incluso utilizando las clases que tenemos para poder ir avanzando su trabajito. Ya, claro, un proyecto de investigación llevaría como más cosas, pero como nos estamos enfocando en más la parte estadística, nos vamos a centrar en eso. Ahora, lo que sí necesito bien planteado es el tema y los objetivos. Todos recibieron investigación, ¿no es cierto? Dicen de verdad. Entonces, tema y objetivos y vamos a plantear bien. A problematizar, no vamos a problematizar, no es objeto de, no es motivo de nuestro estudio. No vamos a poner justificaciones, no. ¿Qué más va? Problema, justificación. Marco teórico, marco referencial, no va. Ya, o sea, nos vamos a ir directo como a la parte de recolección de información y procesamiento de información. Sí, la idea es O sea, como... los temas, los objetivos y de ahí lo que es de esas de las estadísticas descriptivas, todo eso. De ahí recolección de información y procesamiento. Porque se acuerdan la estadística, recolecta, organiza, analiza, presenta la información y saca conclusiones. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? No vamos a problematizar nada, no vamos a escribir como problematización, justificación, marco teórico, nada de eso no vamos a hacer porque no es motivo de estudio, o sea, o no es motivo de la materia. Ahora, en un proyecto de investigación, claro que tiene que hacer todo eso, pero ahorita vamos a hacer como algo más aplicativo a lo que estamos viendo. Ese sería como el trabajo que vamos a hacer estas 2 semanas que vienen, para que lo tengan listo para la semana que se acaba el módulo. ¿Les parece? Sí, Inge. Ya, y ese sería nuestro examen y producto integrador a la vez, ¿ya? Para no llenarles de cosas, abombarlos con cosas. Lo que me interesa es que aprendan a aplicar lo que hemos aprendido, entonces, por eso nos vamos a dedicar más a hacer ese proyectito. Eso entonces. Entonces, por el día de hoy nos quedamos ahí y nos vemos el día lunes. Mañana tenemos leccioncita, ¿sí? Igual, como siempre, ¿no es cierto? Entran al Teams, a la plataforma, de ahí descargan el archivo y resolvemos y subimos, ¿sí? Eso entonces, chicos. Sin más, nos despediríamos por hoy. Desearles una buena noche y un buen fin de semana a todos. Buenas noches, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Gracias a ustedes, cuídense.